Pues en esta mañana quiero compartir un pasaje de la Escritura que es muy conocido y se titula El Valle de los Huesos Secos. Es un pasaje del libro del profeta Ezequiel que nos deja ver muchas cosas, muchas enseñanzas que podemos estar mirando el día de hoy, que vamos a estar mirando, pero que es importante que podamos pedir a Dios antes, que nos pueda bendecir. Yo te quiero pedir que ahí donde estás, ahí en tu casa, desde donde nos estás mirando, que le pidas a Jesús el día de hoy, que nos pueda hablar, que nos pueda bendecir, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que si tú eres una persona que hoy tienes necesidad, que hoy tienes una necesidad, sea de salvación, sea de sanidad, una necesidad en tu alma, hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero necesitamos pedir a Dios que nos pueda bendecir. Yo quiero poner este estudio en las manos de Dios y que podamos juntos pedir a Dios su bendición en esta mañana. Padre, queremos darte las gracias por la gran oportunidad que nos das de estar juntos para poder abrir tu palabra, para poder alabarte, Señor. Bendice tu palabra el día de hoy. Dame las palabras adecuadas, Señor, para poder expresar, para poder exponer tu palabra, Señor. Y sobre todo también, Señor, asístenos con tu Espíritu en esta mañana. Padre, tú no tienes límites, Señor. Tu Espíritu no tiene límites, Señor, y tú puedes bendecir a aquellos que el día de hoy están escuchando o que van a escuchar este estudio, Señor, y que sabemos que tienen necesidades en su vida. Padre, háblanos, Señor. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera contar una anécdota antes de que podamos pasar a este estudio de Ezequiel. Y esta anécdota tiene que ver precisamente con un preámbulo de lo que vamos a estar viendo en este pasaje del Valle de los Huesos Secos. Cuenta una anécdota, una historia, que en una ocasión el diablo estaba vendiendo sus armas, el diablo estaba vendiendo sus herramientas de trabajo, por así decirlo, sus armas que él usaba para poder atacar a la humanidad, poder atacar a las personas. Y bueno, cuenta esta anécdota que pues él hizo una como venta de garage. Lo que conocemos como una venta de garage, cuando una persona saca sus cosas usadas y las quiere vender para que a alguien le puedan ser de utilidad. Quizá a lo mejor en nuestro país no es muy común esto, pero en Estados Unidos la gente hace mucho esto. Y bueno, cuenta esta anécdota que estaba el diablo vendiendo sus armas. Y bueno, las empezó ahí a mostrar a la gente que pasaba. Estaba, por ejemplo, el odio, estaban los celos, toda clase de pecados que estaban en ese momento y que el diablo, por así decirlo, lo estaba vendiendo pues para que la gente los pudiera comprar. En eso pasó una persona y preguntó y le dijo: oiga, ¿eso qué es? El diablo le dijo: es la mentira. Esta es un arma muy utilizada, dijo el diablo. Esta arma la utilizo casi todos los días porque los seres humanos pues les encanta mentir. Y yo pongo en su corazón también esto, ¿para qué? Para que este mundo se pueda llenar de mentira. Y le dijo a aquel hombre: de hecho yo soy el padre de la mentira. Ah, ok, dijo este hombre, bueno, muchas gracias. Y bueno, así empezaron a pasar algunas personas. Y de repente pasó una persona ahí donde el diablo estaba vendiendo sus armas. Y empezó a preguntar por algunas de ellas. Pero a lo lejos vio algo colgado. Era algo especial. Y le dijo a aquel hombre: oiga, ¿y esto qué es? Y el diablo le dijo: oh, bueno, esta herramienta es la más cara que tengo. Es la más cara, es la más importante. Mira, esta herramienta te la voy a vender muy cara. Y aquel hombre le dijo: bueno, pero ¿qué tiene de diferencia esa herramienta que todas las demás que tú tienes en el piso? Tú tienes varias herramientas ahí, pero ¿por qué dices que esta es especial, que esta es importante?
El diablo le dijo, bueno, es que esta herramienta es una de las más útiles, y no es que es la más útil que tengo. Cuando todo me falla, cuando la mentira falla, cuando el odio falla, cuando el rencor, el orgullo, la vanidad, o el sexo, los vicios fallan, esta herramienta es la más valiosa. El hombre le dijo, bueno, ¿y cómo se llama esta herramienta? Y el diablo le dijo, el desánimo. El desánimo es la herramienta más útil que tengo, es la herramienta más valiosa que tengo. Cuando no puedo vencer a los seres humanos con cualquier otro pecado, el desánimo los hace que ellos pues desistan completamente. Y además les dijo, el desánimo es el arma más valiosa, porque con el desánimo los hombres abandonan la fe. Los hombres dejan la fe de su Dios, y cuando pues ellos dejan a su Dios, yo soy el ser más feliz de la tierra. Aquel hombre le preguntó, bueno, ¿y por qué entonces es muy cara? Dice, porque con esta herramienta puedo vencer a cualquier ser humano. El desánimo puede vencer a cualquier ser humano. Quizá, le dijo el diablo, yo puedo hacer que el hombre pueda caer, yo puedo tentar a los seres humanos, pero el desánimo completamente los tira y los aleja de la fe de su Dios, para que caigan en la desesperación, en el desaliento, en la comodidad. En todo eso le dijo el diablo a este hombre. Amados hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender. Cada uno de nosotros hemos creído en Dios. Cada uno de nosotros hemos abrazado esta fe, pero uno de las motivaciones, uno de los objetivos del diablo es que cada uno de nosotros podamos ser tirados en nuestra fe, podamos ser derrumbados en nuestra fe. Y hay momentos en nuestras vidas que parece que nuestra fe se cae. Hay momentos en nuestras vidas que parece que todo se derrumba, que parece que nosotros pensamos, pues, ¿será que voy a sobresalir de esto? ¿Será que voy a seguir adelante? ¿Será que voy a continuar? Porque los problemas, porque las enfermedades, porque las situaciones están muy fuertes. El diablo quiere tirar nuestra fe. El diablo quiere tirar nuestras vidas. El diablo quiere tirar esa confianza que nosotros hemos puesto en Dios. Esa confianza que nosotros hemos puesto. Y a veces el ser humano se pregunta, ¿es todo esto lo que vale la pena? Hoy nos enfrentamos en una sociedad que ha perdido la esperanza. Hoy nos enfrentamos en una sociedad que ha perdido el ánimo, que está en un desánimo. Hoy nos enfrentamos a una sociedad vacía, nos enfrentamos a una sociedad enferma además, en una sociedad desanimada, en una sociedad que tiende al suicidio, que tiende a la depresión, que ya no quiere saber nada. Y hoy, hoy quiero dar este mensaje, a aquellos de ustedes que hoy ya no tienen esperanza. Quizá, este mensaje tiene dos objetivos fundamentales. Si eres una persona que no tienes a Dios en tu vida, pero que lo quieres buscar, y que por un momento tú dices, pues pareciera que ya no tengo esperanza, al infierno no me quiero ir, este mundo no me ofrece nada, pero parece que Dios no me escucha. Hoy Dios quiere traer palabras de esperanza a tu vida. Pero por otro lado, el segundo gran objetivo con este estudio es precisamente aquellos hermanos, a la iglesia, a las hermanas, aquellos que somos iglesia, amado hermano, que por momentos te sientes desanimado, que por momentos parece que pierdes la fe, que por momentos te sientes como seco. Y ahorita lo vamos a ver con este pasaje. Nos sentimos secos, nos sentimos que ya no somos los mismos, nos sentimos que ya no estamos viviendo lo que vivíamos antes. Dios quiere hoy soplar sobre tu vida. Dios quiere que le pidas para que Él pueda soplar aliento de vida sobre ti, que el día de hoy estás pasando por momentos difíciles. Quisiera que pudiésemos ir al pasaje, por favor. Ezequiel capítulo número 37. Ezequiel capítulo número 37, en el versículo número 1. Y vamos a estar leyendo este pasaje. Yo quisiera dar una lectura preliminar
con todas las pausas para que lo podamos entender, para que lo podamos estar comprendiendo de la manera que Dios quiere. Ezequiel capítulo número 37, versículo número 1 al versículo número 14. Y dice la escritura lo siguiente. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Versículo 11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son casa de Israel, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y dice el verso 14 al finalizar: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este es un pasaje, amados hermanos, es un pasaje impresionante. Es uno de los pasajes con los cuales se recuerda más prontamente al profeta Ezequiel. Es uno de los pasajes, además, que como cristianos es lo que anhelamos en nuestras vidas. Que el Espíritu pueda soplar, que el Espíritu pueda venir hacia nosotros y pueda llenar nuestras vidas. De hecho, en el capítulo anterior, quizá al final lo podremos leer, pero viene una hermosa promesa: esparciré sobre vosotros agua limpia, dice Dios, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y bueno, pues debemos de entender, y yo quiero empezar como lo hacemos generalmente. Creo que es una parte importante de la interpretación de la Escritura. Yo quiero empezar poniendo en el contexto correcto y en el contexto bíblico e histórico este pasaje. Déjame decirte que el profeta Ezequiel fue uno de los profetas mayores y fue contemporáneo de Jeremías también. Ezequiel fue un profeta cuyo ministerio duró quizá un poco más de 15 años, algunos hablan de 20, 22 años, y fue un profeta que experimentó
las amenazas de Dios al pueblo de Israel por ser un pueblo rebelde, pero no solamente eso, sino que Ezequiel experimentó también el cumplimiento de esas amenazas de Dios. Es decir, Dios les había hablado muchas veces, muchos años al pueblo de Israel. Y si has leído la escritura, los profetas lo sabes muy bien. O sea, Dios les advirtió muchos años, mucho tiempo, a través de muchos profetas: vuélvete a mí, deja la idolatría, deja la maldad, deja el pecado. Y el pueblo no entendió. Ezequiel fue un hombre que vivió eso. Pero no solamente esto, él vivió el cumplimiento de esas amenazas de Dios, de esos juicios de Dios. Es decir, él vivió en carne propia el exilio. O sea, Ezequiel fue un hombre que vivió el exilio cuando Dios vino. Y bueno, la historia nos dice que en el año 586 el rey Nabucodonosor destruye Israel, destruye la nación de Israel con su ejército. El templo de Salomón, que había sido el orgullo, que había sido la gloria de Israel por más de 400 años, quedó convertido en ruinas, en piedras, en cenizas, etcétera. La Biblia también nos dice inclusive que el rey de Judá fue llevado preso, le sacaron los ojos, fue encadenado y fue llevado hasta Babilonia. Dios les había advertido muchas veces. Dios les había hablado de muchas maneras: si ustedes siguen desobedeciéndome, les va a ir mal, les decía Dios, en pocas palabras. Dios les había advertido, Dios les había hecho ver su voluntad, Dios les había hecho ver muchas cosas al pueblo de Israel, pero Israel, la nación de Israel, pues ellos no querían obedecer a Dios. Y Dios les había dicho: ok, ustedes van a seguir, yo voy a traer el juicio hacia la casa de Israel. Ellos se siguieron contaminando, ellos siguieron pecando, ellos siguieron adorando a los dioses falsos, etcétera. Y finalmente vino el juicio de Dios. Antes de eso también, en el reino de Israel, el reino del norte, también Israel había sido invadido por los asirios. No había quedado nada. Habían destruido todo, habían inclusive pues destruido, llevado cautivas a las mujeres, etcétera. Y aún pues los reinos el reino del sur, el reino de Judá, aún viendo eso, aún experimentando ese tipo de cosas con el vecino Israel del norte, no aprendió. Él siguió obstinado. Y no se dio cuenta del fin que venía, del fin que se avecinaba. Siguió pecando obstinadamente. Y entonces llega Nabucodonosor y destruye todo. Destruyó el templo, se llevó todo el oro, se llevó todo lo que había de valor. Y ese templo tan glorioso, ese templo en el cual Dios había dicho: mi gloria va a estar aquí siempre y cuando ustedes tengan ese corazón para obedecerme. Ese templo ya no existía. Dios había decretado su juicio y Dios había decretado todo lo que les iba a hacer al pueblo de Israel. Para ese entonces también, pues el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, porque no fue todo en un solo momento, sino hubo diferentes oleadas o migraciones, si lo podemos llamar así. Es decir, el pueblo no es llevado a Babilonia de manera completa, sino es llevado poco a poco. Y cuando ellos regresan, también no regresaron en un solo viaje, sino fue varios viajes o varias migraciones que hicieron. Y bueno, a Ezequiel le toca profetizar tanto antes del exilio como dentro del exilio también. La historia, los historiadores nos dicen, la escritura también, que Ezequiel también fue llevado cautivo. Él vivió el cautiverio, él vivió la cautividad, él vivió el exilio. Y bueno, yo por un momento pensaría pues al profeta viendo a los judíos, todos desalentados, sin esperanza. Quizá pues mientras estaban ellos en la cautividad, pues ellos sabían quizá que era culpa de ellos. Quizá en su mente los judíos, los israelitas, había en su corazón, pues, y todo porque nosotros pecamos en contra de Dios. Quizá había culpas, quizá se repartían las culpas o ellos mismos se culpaban diciendo: si hubiéramos obedecido,
no estaríamos viviendo esto. No estaríamos pasando por este tipo de cosas. Quizá ellos escuchaban las noticias, el templo quedó destruido. Israel quedó destruido ya. Y quizá ellos decían, nunca más volveremos a nuestra tierra. Ya habían perdido toda esperanza. Aquí nos vamos a quedarnos en Babilonia. Señor, ¿por qué? Perdónanos. Ya no tenían esperanza. Quizá ellos decían, nunca vamos a volver al templo. Nunca lo vamos a volver a ver. Nunca más vamos a regresar a nuestra tierra. Nunca más vamos a volver a hacer las ceremonias, los sacrificios que antes hacíamos. Estaban destruidos. Estaban completamente desanimados. La manera como los describe el profeta nos hace pensar que pues estaban completamente desalentados. Exiliados ya fuera de su tierra y bueno, en un estado de sufrimiento, en un estado de tristeza, de fracaso, de desesperación, etcétera. Pero mira, algo importante, dentro de toda esta situación histórica, el pueblo de Israel comiendo fuera de su tierra, quizá lejos de ya del templo, lejos de su tierra, exiliados en otro país, en otra tierra donde no era la de ellos. Bueno, Dios levanta a un hombre llamado Ezequiel. Dios levanta a este profeta. Dios lo llama para que Ezequiel pudiese no solamente profetizar el juicio, sino también parte del libro de Ezequiel nos habla de varias promesas de restauración al pueblo de Israel si el pueblo volviera a confiar en Dios. Ezequiel de hecho significa Dios fortalece. Yo lo encontré como dos significados. Por un lado, en un diccionario bíblico decía Ezequiel significa Dios fortalece, y en otro diccionario bíblico decía Ezequiel significa Dios fortalecerá. Y en otro diccionario decía Dios es mi fortaleza. Pero nos habla un poquito del propósito de Ezequiel para su pueblo. O sea, Dios levanta a Ezequiel para fortalecer al pueblo de Israel. Y bueno, si has leído el libro del profeta Ezequiel, la primera parte del libro habla precisamente de los juicios que Dios iba a traer y que finalmente cumple, pero la otra parte, la segunda parte del profeta Ezequiel, nos está hablando de esa promesa de restauración. Como siempre, Dios le dijo a Israel, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar, eres pueblo mío, yo no me olvido de mis hijos. Yo no me olvido de aquellos que son mis hijos. Y ciertamente Dios nos había olvidado de Israel, del pueblo de Israel. Quizá había preguntas en el pueblo, quizá había pues acusaciones aún de las personas. A ver, ¿dónde está su Dios? Estos son los israelitas, los que decían que servían a Dios. Míralos. Ahí están, tristes, fracasados, desanimados. No tenían ánimo de nada. El Salmo 137, por favor, nos describe un poquito la vida que llevaban los israelitas en ese entonces. Salmo 137, versículo número 1. Fíjate cómo describe el salmista la vida de los israelitas en ese momento. Salmo 137, versículo número 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es una manera de referirse a Jerusalén, a la tierra de Israel. Dice, versículo número 2, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero fíjate cómo decían los israelitas, versículo 4. ¿Cuál era su respuesta? Ellos se preguntaban, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová
en tierra de extraños. Fíjate cómo el salmista describe la vida de los judíos en Babilonia. Dice que ellos se sentaban junto al río ahí de Babilonia. Y se sentaban y dice que lloraban. Que lloraban. ¿Alguna vez has estado fuera de tu casa? ¿Has estado fuera de tu ciudad, de tu colonia? ¿Has tenido que viajar? A veces las personas lloran porque extrañan su casa, extrañan su colonia, extrañan a su familia, extrañan su cama, extrañan quizá muchas cosas de donde ellos viven. Cuando una familia tiene que cambiarse de un lugar a otro por motivos de la obra, por motivos de trabajo quizá secular, por motivos de estudio, que el joven va a estudiar a una universidad en otro estado de la República o hasta en otro país cuando se ganan una beca, ¿qué viene? Nostalgia. Hay nostalgia porque extrañan su casa, extrañan su tierra, extrañan pues lo que ellos vivían. Es normal, es completamente natural. Dice que los israelitas se sentaban ahí junto al río y lloraban. Allí nos sentábamos, dice, y llorábamos, acordándonos de Sión. Sión era la montaña donde había sido, la colina donde había sido construido el templo de Jerusalén. Y por eso a veces la Biblia se refiere a Sión, ¿no? Muchas veces se refiere a Jerusalén precisamente. Cuando escuches la palabra Sión, o cuando leas muchas veces la palabra Sión en la Biblia, tiene varios significados, pero uno de los significados tiene que ver con Jerusalén. Entonces nos acordábamos de Sión, ¿no? Bueno, pues de Jerusalén precisamente, ¿sí? Nos acordábamos de Jerusalén, o en pocas palabras están diciendo, nos acordábamos de nuestra tierra, nos acordábamos de nuestro pueblo, ahí dice, sobre los sauces, dice, ahí colgábamos nuestras arpas. Y después dice el salmista que los que los habían llevado a cautivo, los babilonios, dice que les pedían, a ver, cántanos. A ver, cántanos esos cánticos de Sión. A ver, cántanos lo que ustedes cantaban. Y el verso 4 lo dice todo. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? O sea, ¿cómo podemos cantar cánticos a Dios? Como diciendo los israelitas, ¿cómo me pides que cante ahorita, que le cante a Dios si no me siento bien, si estoy triste? ¿Por qué? Porque vine aquí en contra de mi voluntad, porque ya no tengo mi patria, porque ya no tengo mi nación, etcétera. De hecho, de ahí viene la palabra sionismo, el término sionismo, aquel movimiento político que hablaba de que los israelitas tuvieran una nación, que regresaran a su tierra de donde quieran que se encontraran en el mundo, y que pudieran de todos los países regresar a la misma nación de Israel. De ahí viene el término sionismo. Y bueno, ellos anhelaban eso, ellos estaban anhelando eso. Y yo creo que de alguna manera pues Dios viene con Ezequiel y le dice, y le da esa visión. Y le habla al profeta y le muestra esta visión, este valle de huesos. Un valle terrible, quizá podemos imaginarnos, un valle lleno de muerte, con olor a muerte quizá, pero en medio de la muerte, la idea de los huesos, la idea de la muerte tiene que ver, humanamente hablando, ya no había nada que hacer. Humanamente hablando, ya no existía nada que pudiese hacer que Israel volviese a su tierra. Ya no había nada. Ya nadie podía hacer nada. Ellos estaban condenados a quedarse ahí. Ellos estaban condenados a morir ahí. Ellos estaban condenados a quedarse ahí por toda su vida. Pero entonces viene la palabra de Ezequiel. Y sabes, yo creo que por un momento esto significa dos cosas. Yo quiero aplicarlo de dos maneras. Por un lado, la desesperanza de muchas personas el día de hoy. Quizá hay muchas personas que se han preguntado, ya no hay esperanza para mí. Yo ya no tengo esperanza. Me siento mal,
Soy un pecador, soy una pecadora. Sé que estoy mal delante de Dios, sé que estoy vacío, me siento vacía, dicen las personas. Ahora en estos tiempos, déjame decirte que pues hemos visto a personas que han buscado a Dios y damos gloria a Dios por eso. Damos la gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios ha sensibilizado el corazón de muchas personas con todo este tiempo de pandemia que hemos estado pasando. Dios ha estado tratando con muchísima gente, así como con mucha gente también ha sido muy dura y se sigue endureciendo, pero también ha habido gente que ha buscado y ha buscado gente ha buscado con desesperación, ha buscado y nos ha dicho cuál es la puerta, dónde es, por dónde empiezo, quiero estar bien conmigo, tengo miedo de morir. Mira, amado Dios, Él es el camino, dice la Escritura. Jesús es el camino, Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que es tiempo de que clames a Dios. Yo creo que es tiempo de que puedas clamarle a Él, que puedas doblar tus rodillas, que puedas buscar a Dios con todo tu corazón, que puedas clamarle a Él en la esclavitud de tu pecado, en tu vacío que tienes. Mira la promesa de Dios. Hoy te digo de parte de Dios, hay esperanza para esos huesos secos. Hay esperanza para esos huesos muertos, esos huesos secos, etcétera. Hay esperanza para aquellas personas que hoy quieren buscar a Dios. No, la solución no es una religión, la solución no es un lugar específico. La solución es que te rindas a Dios, que rindas tu vida a Dios. Esa es la solución. Y como te repito, de verdad damos mucha gloria a Dios por esto. Porque hay gente que ha estado buscando. Y si tú eres de aquellas personas que has estado buscando en estas semanas, que has estado quizá buscando a Dios y que no encuentras la puerta, que no encuentras a Dios, que no sientes que Dios te hable, pero que tu corazón te dicta que estás mal, quizá hoy es momento que le puedas pedir a Dios: Señor, sopla sobre mí, soy un hueso seco, Señor, sopla sobre mí para que haya esperanza. Ahora, por otro lado, también, pues creo que como iglesia, y es tiempo también en el cual la iglesia ha estado también, pues, en una etapa en la cual, pues, necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Espíritu como iglesia. O sea, a veces podemos, amados hermanos, caer en una rutina. El mundo nos rodea de muerte. El mundo nos rodea de invitaciones al pecado, pero a veces nos encontramos con cristianos que dependen de ellos mismos, cristianos que dependen solamente de ellos mismos, pero no quieren depender de Dios o no han aprendido a depender de Dios. Personas dentro de la iglesia que casi han perdido su fe, personas dentro de la iglesia que se han sentido desanimados. Personas dentro de la iglesia que se han sentido quizá tristes, que se han sentido tentados al pecado. Mira, eso mucho ha pasado porque no has pedido la llenura del Espíritu en tu vida. Y como iglesia, yo te puedo decir, necesitamos como iglesia que Dios también pueda venir y soplar hacia nosotros. Porque en nosotros no hay nada bueno. Yo te pregunto, ¿qué hay de bueno en ti? En mí no hay nada bueno. En mí no hay nada bueno. Nunca lo ha habido. Yo no soy alguien que pueda servir de algo para Dios. Yo no puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo necesito a Dios. Y yo le he dicho a Dios muchas veces: Señor, yo soy torpe. Yo no soy capaz de muchas cosas. ¿Cuánto necesitamos mirarlo a Él? Y pedirle su gracia. Y pedirle su Espíritu Santo que nos capacite, que nos llene, que nos ministre. A veces viene el desánimo, a veces viene quizá las dudas a nuestra cabeza, a veces ponemos la mirada en el hombre, a veces podemos sentirnos desanimados, a veces podemos sentirnos avasallados por el mundo, podemos sentirnos avasallados por todo lo que este mundo nos ofrece. Y no solamente eso, pues mira tanta muerte que nos rodea. Dice la Escritura que Ezequiel vio un valle de huesos secos.
había muerte. Y quizá hoy podemos ver lo mismo. Hoy hay muerte por todos lados, muerte en los hospitales, muerte en las calles. Allá en países como Ecuador o algunos otros más, donde los muertos los dejaban en la calle. O en Nueva York, donde estaban ahí y los aventaban en trailers ahí refrigerados y los dejaban ahí afuera, los cadáveres. O sea, estamos viviendo en medio de la muerte. La pregunta es, ¿podremos vivir como iglesia? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para nosotros como iglesia? ¿Hay esperanza para aquel que se acerca a Cristo? La respuesta es claro que sí. En palabras de Ezequiel, Dios le hace la pregunta a Ezequiel y le dice: Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podrán vivir estos huesos secos? Y la respuesta de Ezequiel fue: tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Dios le pregunta a Ezequiel y le dice: ¿podrán vivir estos huesos? Humanamente hablando, ¿podrán vivir? Pues a lo mejor no, pero Ezequiel le responde: Señor, tú lo sabes, Señor. El valle de los huesos secos, como un cementerio, como un campo de batalla, quizá, como un lugar donde se libró una batalla, donde hubo una gran matanza, quizá, o algún genocidio, nos podríamos imaginar, donde los cuerpos muertos quedaron expuestos al sol, a la intemperie, a las aves, a la lluvia, al clima de ese lugar, quizá, y donde con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues solamente quedaron huesos. Ya ni siquiera cadáveres, porque el cadáver o el esqueleto por lo menos está unido, pero según esa palabra de Dios para el profeta, pues ni siquiera eran cadáveres, eran huesos completamente. O sea, estaban todos separados, estaban todos salidos de su lugar, eran simplemente huesos. En 1849, un hombre llamado Lewis Manley y su compañero de aventura o su socio en lo que él estaba emprendiendo, John Rogers, cruzaron lo que se le conoce el Valle de la Muerte en California para poder llevar provisiones a un grupo que se había quedado en aquel lugar y que estaban pidiendo víveres. Y bueno, por error ellos tomaron una ruta equivocada y quedaron perdidos. Se pudieron comunicar después, pero ya no tenían víveres. Y este hombre, Lewis Manley, con John Rogers, fueron y cruzaron ese Valle de la Muerte con todo lo que implicaba, con todo el peligro que implicaba, para ir y llevarles víveres y poder guiarlos de regreso. Estos dos hombres dijeron en su testimonial que fueron escenas de muerte y desolación. O sea, lo que dijo John Rogers es lo siguiente: contemplamos la peor escena de muerte y desolación. Vimos cadáveres por todos lados. O sea, obviamente era de gente que pues quizá en años anteriores se quedaron ahí, se murieron. Como el día de hoy pasa, que la gente muere en el desierto o los alpinistas mueren en las montañas y se quedan ahí solamente el esqueleto expuesto a la intemperie, al clima y pues es una escena aterradora, ¿no? Ahora imagínate si estos dos hombres pudieron testificar, lo que vimos fue desolador. Yo no creo que hayan sido muchos hombres. Yo no creo que hayan sido multitudes. Quizá vieron varios, quizá vieron decenas de cuerpos, pero yo creo que la escena de Ezequiel no eran decenas, eran miles de huesos, de miles de cuerpos, quizá. O sea, lo que pasa con Ezequiel más de 2500 años antes, pues no queda en absoluto, pero no llega ni siquiera pues a los talones, a lo que Ezequiel está narrando en ese momento. Si regresamos a la historia, por favor, Ezequiel 37,
Versículo número 1, dice la Escritura. Vamos a regresar al pasaje donde Dios le da la visión a Ezequiel. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice que estaba lleno de huesos. Entonces varias cosas interesantes. Uno, estaba lleno de huesos. No dice que había pocos, no dice que había varios, como en el caso del ejemplo que te puse en California. Dice: estaba el valle lleno de huesos. Versículo 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. La segunda característica que salta a nuestra vista es que dice que estaban secos en gran manera. Secos en gran manera. O sea, hemos visto dos cosas ahorita: la muerte, número 1, y número 2, la sequedad. ¿Sí? La muerte y la sequedad. Amados hermanos, esto es lo que estamos viviendo también en nuestros días. Estamos viviendo muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La gente vive en muerte espiritual. La gente vive moribunda. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Porque quiere llenar sus vidas con lo que sea, pero no quiere buscar a Dios. Está moribunda espiritualmente. Hoy la gente está muerta en sus delitos y sus pecados. Hoy las personas están muertas en sus delitos y pecados. Eres una persona que estás caminando en tus pecados, pero que quieres buscar a Dios. Mira, lo primero tienes que reconocer: eres un muerto espiritual. No tienes vida en ti mismo, no tienes vida en ti misma. Ahora, lo segundo que leímos y que nos llama la atención, dice que estaban secos en gran manera. La sequedad tiene que ver con la ausencia de Dios en una vida. Una vida sin Dios es una vida seca además. No solamente es muerte, no solamente es una muerte espiritual, sino además es una sequedad. Te sientes seco, te sientes vacío, nada te llena. Nada te llena. Una vez platicaba con una persona, con un varón, hace muchísimos años. ¿Sabes qué me decía? Y es cierto. Él me decía: mira, yo corría maratones y me preparaba físicamente, me alimentaba bien. Mis licuados, mis jugos de verduras, corría, entrenaba, logré correr varios maratones en todo México, etcétera. Dice: pero yo sabía, mi cuerpo estaba bien, me sentía bien, músculos por todos lados, una condición física inmejorable, perfecta. Pero decía él: pero había días que me sentía vacío. Había días que me sentía como si no tuviera nada dentro de mí. Me sentía como el cascarón de huevo, completamente vacío. Y eso nos habla de que el hombre pudiera encontrar muchas cosas en este mundo, pero nada le puede llenar si no está Dios con él. Y hoy podemos decir nosotros: nada nos llena, solamente Dios. Nada nos puede llenar. Solamente Dios nos puede llenar en nuestras almas, en nuestras vidas. Y con esto no estoy diciendo que no podamos salir y caminar y correr, o que no podamos quizá irnos un día de vacaciones con nuestras familias, o que no te pongas a estudiar. No, o sea, pero la diferencia es Dios, porque tenemos a Dios. Dice la Escritura que Él es el que lo llena todo. En todo. Dice la Escritura que en él está la vida. Dice la Escritura que Él puede llenar nuestras vidas. A veces muchas personas actúan como aquel hombre de la parábola que dijo Jesús. Había un hombre que tenía sus graneros y su heredad había producido mucho. Y dijo: pues ¿qué haré? Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y diré: alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, regocíjate, come, bebe, etcétera. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Y así pasa el día de hoy con mucha gente. Hemos sido testigos de hermanos que nos han contado: tal persona, 2, 3 días, 4, 5 días, se murieron del COVID. Empezaron con tos, al segundo día se les complicó, etcétera. En 3, 4 días se murieron. Y Dios empieza a decir: necio, tú pensabas que tenías muchos bienes para muchos años. Amados, así es esta vida. Esta vida es breve. Esta vida no nos va a dejar nada. Y lo que debemos aprender es a buscar a Dios, a humillarnos delante de Él. La sequedad tiene que ver con un alma insatisfecha, una persona insatisfecha que no le llena nada, que puede tener todo en esta vida, pero mira, escúchalo bien y que te quede bien claro: si no tienes a Dios, tú no puedes ser feliz. Puedes tener todo, puedes disfrutar de todo, y mira que Dios nos ha dado muchas cosas para disfrutar en este mundo, pero tú puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, eres como esos huesos secos completamente, esos secos, pero como decía el profeta, secos en gran manera. Una sequedad. Tiene que venir Dios, el agua de vida, el Espíritu, a llenar tu vida, a llenar tu alma, a llenarte a ti. Y la pregunta que Dios nos hace: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirás? ¿Vivirás tú? Es lo que nos dice. Versículo número 3, por favor. Dice en la escritura: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Otra cosa que vemos ahí, no perdamos por favor el versículo 3. Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Como diciendo Dios: ¿hay esperanza para esto? ¿Hay arreglo para esto? Humanamente ya no hay nada. Ya no hay nada que hacer. Y dice el versículo número 4: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis. Amados hermanos, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Él. Y yo quiero decirte que muchas veces pudiésemos perder esa esperanza. Pero hoy Cristo nos quiere decir: hay esperanza. Si todo lo que ves quizá ya no te inspira alguna esperanza, Dios puede traer esperanza. Dios puede traer vida. Dios puede traer sanidad. Ya lo dice la palabra: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que nos humillemos. Y antes de ahondar un poquito más en esto de la promesa de Dios tan hermosa, yo quisiera hacer una pequeña radiografía de cómo serán estos huesos secos. ¿Cómo serían estos huesos secos? ¿Cómo saber si te has convertido en huesos secos? ¿Cómo saber si eres una persona que te has convertido en un hueso seco? Yo quiero dar algunas características. Primeramente para los cristianos y después para los impíos, para aquellos que no aman a Dios. Primero para los cristianos. ¿Cómo saber si te has convertido en un hueso seco? Bueno, número 1, has perdido el deseo de orar y de leer la Biblia. Ya no te dan ganas de orar. Ya no tienes ese deseo de orar, ya no te dan ganas de leer la Biblia, ya prefieres ver otra cosa, ya prefieres estar en la televisión, ya prefieres estar viendo no sé qué cosa antes que orar y antes que leer la Biblia. Quizá eres un hueso seco. Número 2, ¿qué más? Otra característica de un hueso seco:
Ya no hablas de Dios en tus conversaciones. Ahora te dedicas a hablar de política, de coronavirus, economía, programas de televisión, pero quizá ya no eres alguien que tiene la palabra de Dios morando en tu vida y ya te has vuelto experto en todo, pero ya no amas la palabra de Dios. Punto número 3, otra característica de un hueso seco, cuando empiezas a buscar explicación a todo lo que se hace en la iglesia. Bueno, y no está mal pedir explicaciones, quiero aclarar, o sea, no está mal pedir explicación. A lo que me refiero es a esto, que a veces se busca ya nada más la aguja en medio de toda la paja. A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen esto? ¿Y por qué? ¿Dónde dice en la Biblia que no debo de tener Netflix? ¿Y dónde dice en la Biblia que no debo de tener que no debo de tener este juguete? ¿Y dónde dice en la Biblia que no debo de tener este celular? Pues si a mí me gusta y a mí me atrae y a mí esto, o sea, pero pareciera que están buscando nada más ahí ese detallito, pero ya no hay ese amor a Dios, ya no hay ese amor a qué, a entregarse a Dios, a obedecerle como antes sí lo había. Cuando te convertiste quizá no pusiste pretextos y hoy sí. ¿Y dónde dice en la Biblia que debo de comprometerme en mi desposorio 6 meses? A ver, si yo me quiero casar ya el otro mes, a ver, ¿quién me lo impide? Pero pareciera como que hay algo, como que empiezan a mirar las cosas que quizá no son tan importantes. Y como que empiezan a retroceder esa obediencia que antes tenían. ¿Qué más cuando ya no obedeces la palabra de Dios? Quizá eres un hueso seco. Ya no la obedeces. Una cosa es leerla, otra cosa es obedecerla. Richard Baxter, un gran predicador en Inglaterra, decía y le decía a los cristianos: ten cuidado de que lo que tú condenas termines haciéndolo. Lo que tú condenas. No, cuidado con el adulterio y tú termines en eso. Cuidado con las mentiras y tú termines en eso. Cuidado con el mundo y tú termines en eso. Dice, porque entonces, decía Richard Baxter, porque entonces quizá tú tengas mayor condenación por andar haciendo eso. ¿Qué más? Otra característica de un hueso seco, somos huesos secos cuando vemos a la gente que se pierde y no le predicamos. Cuando vemos a la gente morir, cuando no nos preocupamos por las personas, cuando somos indiferentes a la necesidad espiritual de las personas, cuando somos indiferentes a las necesidades del dolor ajeno. Es cierto, a lo mejor ahorita en este momento, en este momento preciso que estamos viviendo en nuestro país, es muy difícil salir ahorita y andar en las calles y predicar, etcétera. Pero yo creo que hay maneras. Hay maneras de poder hacer algo. Hay maneras de poder preocuparnos por la gente. ¿Qué más? Siguiente punto. Otra característica de un hueso seco, cuando ya no nos produce ningún ánimo, ninguna emoción, el estar en la reunión. Ya sea ahorita como estamos conectados o cuando venimos físicamente, ya no hay emociones. Ya no hay nada. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanas. Yo recuerdo que desde que me convertí, siempre mi anhelo fue estar en la casa de Dios. Siempre. Yo te preguntaría, ¿tu anhelo es estar en la casa de Dios? ¿Tu anhelo es estar en la casa de Dios? ¿Tu anhelo ¿qué es un anhelo? Es algo que deseamos. ¿O no acaso eres hueso seco por esto? Ya no anhelas conectarte, ya no anhelas escuchar la palabra, pierdes las expectativas. Somos huesos secos, otra característica, somos huesos secos cuando dejamos al lado lo espiritual, cuando ya no buscamos a Dios. Y por último, somos huesos secos cuando ya no dependemos del Espíritu Santo. Dependemos de nosotros.
Comenzamos a depender de nosotros mismos. Ya no hay la búsqueda de Dios, ya no hay la búsqueda del Espíritu, ya no hay la búsqueda de decir, Señor, ayúdame, lléname, Señor, capacítame, Señor. Ya no hay eso. Ahora paso a los gentiles. ¿Cómo saber si eres hueso seco? Bueno, ya lo vimos lo primero. Número 1, porque estás esclavo al pecado. Eres hueso seco. Número 2, eres hueso seco porque estás insatisfecho con lo que tienes. Ya no te causa satisfacción nada. Número 3, eres hueso seco cuando pecas y ya no te sientes feliz cuando pecas. O sea, pecaste, pero ya más que traerte una felicidad, ya te atormenta eso porque sabes que eso no debe de ser en tu vida. Punto número 4, eres hueso seco cuando sabes que si mueres te vas a ir al infierno. Y sabes que si mueres, Dios te va a pedir cuentas en tu vida. Punto siguiente, eres hueso seco cuando sabes que no tienes a Dios y que tu vida es miserable. Y que buscas. Y sabes que tienes que buscar. Y sabes que debes de buscar a Dios. Y quizá te has empezado a arrepentir. Pero déjame decirte, particularmente en este punto, déjame decirte algo. Mira, debes de clamar a Dios. Debes de humillarte delante de Dios. Debes de pedir a Dios para que Él sople sobre tu vida, para que Él sople sobre tu vida, para que Él esté haciendo un milagro. Mira, los huesos como tal, o sea, si tomamos la figura de Ezequiel, los huesos, humanamente hablando, ya no había oportunidad. Era imposible para el hombre poder hacer algo, pero tuvo que venir Dios, tuvo que venir el Espíritu Santo, tuvo que soplar sobre esos huesos. Es ahí donde hay vida. Dios sigue haciendo milagros. Hoy Dios sigue haciendo milagros. Hoy Dios sigue haciendo milagros. Hoy tenemos un Dios de milagros. Él puede cambiar corazones. Él lo ha estado haciendo en estos tiempos. Él ha estado cambiando vidas. Él ha estado haciendo milagros en medio de nosotros. Pídele a Dios. Pídele a Él. Humíllate. No busques nada más. Voy a dejar esto. Ya voy a dejar de enojarme. Ya voy a dejar de mentir, es que está mal. No busques eso. Es más que eso. Es humillarte con Dios. Orar, ayunar, interceder para que Dios te cambie. Para que seas una nueva criatura. Dios no hace milagros a medias, amados. Él hace milagros completos. Y damos la gloria a Dios por ello. Él hace milagros completos. Ahora, quiero pasar a la última parte. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu fe el día de hoy? Se supone que los que caminamos con Dios, pues somos personas de fe. Somos personas de confianza en Dios, somos personas que hemos creído. Pero la palabra de Dios dice que, pues por la fe estamos firmes. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Das todo a Dios en tu vida? ¿Confías en Él, que Él te va a ayudar? Mira, a veces vemos que los que se dicen cristianos viven una vida tan calculada. ¿A qué me refiero con tan calculada? O sea, todo así es muy medido todo. Voy a ir a la reunión, voy a estar de esta hora a esta hora, después voy a regresar a casa, después voy a comer. Pero ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está esa vida llena de expectativa? ¿Dónde está ese voy a orar por tal persona, voy a orar por esta otra persona, quiero ver milagros, Señor, etcétera? En ocasiones pudiéramos decir, hay cristianos que su fe nada más les sirve para su día, pero no hay esa fe de conquista.
Tienes tu fe diaria, quizá tienes tu fe diaria de que ya Dios te concedió la vida, vas a salir a trabajar, llegas a tu casa y esa es toda tu vida. Pero ¿dónde está esa fe que conquista? ¿Dónde está esa fe que pide? Señor, te pido por mi hijo. Señor, te pido por esta persona. Señor, te pido por tal persona. Te pido por la iglesia. Señor, levanta predicadores. Señor, levanta a los jóvenes. Señor, levanta a los niños. Señor, levanta a mi familia. Señor, haz un milagro en la gente que está viniendo. Señor, haz eso. ¿Dónde está esa fe que mueve las montañas? Tu fe es como tus monedas diarias, ¿no? Así pareciera. O sea, es como cuando, por ejemplo, a un estudiante, la mamá le dice, mira hijo, te dejo aquí tus 20 pesos, aquí están tus 20 pesos, son 5 pesos del metro, 5 pesos de regreso y se te quedan 10 a ti. Hay para lo que quieras o hay para cualquier cosa, alguna copia, algún lápiz que necesites o si no los guardas y ahí los vas juntando, ¿no? Pero pues con 20 pesos el estudiante dice, pues estoy muy limitado, ¿no? Estoy muy limitado, o sea, pues es para mi día nada más, ¿no? Pero ¿qué pasaría en otro ejemplo que dijésemos de un padre que le dice a su hijo, hijo, ten, ahí están 200 pesos. Y gasta lo mismo, ¿no? 10 pesos de pasaje, ¿no? 5 de ida y 5 de regreso. Hijo, ahí están 200 pesos. Lo que te quieras comprar, quieres irte a comprar un capuchino, quieres irte a comprar un jugo, quieres comprarte una torta, quieres irte a divertir, a comprar algo adelante. O sea, hay libertad, hijo. O sea, bueno, el muchacho tiene como más libertad en ese sentido, ¿no? A veces pareciera que así es la fe de muchos. O sea, dices, mi fe me sirvió para salir, trabajar, regresar a mi casa. Ay, Señor, gracias. Ya, se acabó tu fe. Pero ¿dónde está esa libertad para pedir? Señor, vamos a hacer esto. Señor, vamos a ir a predicar. Vamos a ir a esta parte, esta campaña, ahora que termine la pandemia. Vámonos a predicar a tal lado, Señor. Que tu palabra corra. Mira, Señor, este proyecto o este proyecto audiovisual para que el evangelio corra, etcétera. En ocasiones, amados, tenemos que confesar que nuestra fe es esa de 20 pesos. Nada más. Como los huesos secos. ¿Cómo están tus emociones, amados? ¿Hace cuánto que no derramas una lágrima? ¿Hace cuánto que no te emocionas en una alabanza? Es todo un tema hablar de las emociones. Déjame decirte, es todo un tema, da para un estudio, de hecho. Es un estudio hablar de las emociones y la Biblia, las emociones y el cristiano. Pero mira, en pocas palabras te puedo decir algo. Somos seres humanos también, somos carne y tenemos emociones y nos emocionamos. Así como nos ponemos tristes, también nos emocionamos, ¿no? Cuando hay algo bonito, cuando nos dan una buena noticia, nos emocionamos. Y bueno, a pesar de que buscar a Dios no son emociones, porque muchas personas pueden confundir sentir algo con emociones. Ay, es que sentí como un calambre, sentí como mi panza se me revolvía, sentí como toques eléctricos, etcétera. A pesar de que entendemos y nos queda claro que buscar a Dios no solamente son emociones, amados, a veces nos vamos al otro extremo y volvemos las reuniones frías. Y volvemos frías las reuniones. ¿Hace cuánto que no te emocionas por ir a la reunión? Yo no sé tú, pero yo estoy muy emocionado. Yo ya quiero que haya reuniones. Estoy emocionadísimo y le pido a Dios, ya le estoy pidiendo a Dios todos los días, Señor, ya quiero ver a mis hermanos. ¿Cómo están tus emociones? ¿Alabas a Dios? ¿Quieres alabarle a Él? Decíamos
en meses pasados, decíamos en predicaciones, pues que Dios nos cambiara, que Dios nos transformara. Si vas a venir, cuando se vuelvan a hacer las reuniones, para venir y estar como muerto en la alabanza, sin levantar las manos, sin nada, estar así distraído en el celular, a ver quién llegó, a ver cómo vino vestido fulano de tal. O sea, si vas a venir para eso, pues entonces, ¿para qué se reanudan las reuniones? ¿Hay en ti ese anhelo? ¿Hay en ti ese anhelo, Señor? Quiero tu presencia. Quiero estar contigo, Señor. Es más, yo te preguntaría, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? Ahora, ¿es obligatorio sentir algo todos los domingos? No. Pero la otra parte es, ¿pero cuándo fue la última vez que sentiste algo? ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios? Una reunión que te regocijaste, que tu alma, que el Espíritu vino y te llenó, que te sentiste bien, que te sentiste alegre, que te quebrantó. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste? Para que no vengamos otra vez como un ritual, que vengamos con nuestro corazón. ¿A qué vienes a la reunión? ¿O a qué quieres venir a la reunión? Para que mis hijos se conviertan, hermano. Para que mi esposo Dios le hable a ver si así ya cambia. No deberíamos de venir a alabar a Dios. Yo vengo porque vengo a dar gracias a Dios. Yo vengo porque vengo a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió por Cristo, por la palabra? Otro punto importante. Si nosotros no cambiamos primero, no podemos entender que la iglesia también pueda cambiar. ¿Cómo están? ¿Cómo están tus afectos? ¿Cómo están tus metas? ¿Tienes metas? ¿Tienes planes para servir a Dios? Es más, yo te preguntaría, ¿qué planes tienes para con Dios? Es cierto, hemos dicho que la vida es breve, pero no podemos como cristianos dejar de tener metas. Poder servir a Cristo. Señor, te quiero servir en esto, en esto, en esto. Quiero prepararme, quiero hacer esto. Señor, le quiero predicar a tal persona. Quiero a tal lugar, con mi familia, con los hermanos, con los amigos. ¿Cuáles son tus metas? ¿O eres hueso seco? ¿O tu meta es ir de shopping a la tienda? Yo me enteré de una noticia ahora en Estados Unidos que estuvieron también en cuarentena y abrieron. Ahorita están también allá batallando mucho con el famoso rebrote del virus. Pero fíjate, en una tienda yo leí una nota hace algunas semanas atrás donde pues, estuvieron como 6 semanas allá también en cuarentena. Mucha gente no salió en Estados Unidos. Cuando terminó, una tienda de ropa muy conocida allá en Estados Unidos abrió sus puertas y dijo, bueno, a ver, para que no haya la aglomeración de personas, le dijeron a la gente, ok, solamente puede estar 20 minutos aquí en la tienda y se tiene que salir y dar oportunidad a otra persona que entre, ¿no? Y controlaban mucho. Bueno, mira, decía la nota, abren la tienda fulana de tal, una fila de 3 horas. O sea, tuvieron que esperar 3 horas para entrar 20 minutos. ¿Y sabes qué se compró la gente? Aretes, perfumes, zapatos. O sea, 6 semanas de confinamiento. Y salen a comprar eso. Salen a comprar ese tipo de cosas. Y para eso sí se emocionan. Y eso nos habla de la poca búsqueda de Dios.
que hoy tenemos en medio de nuestra sociedad. ¿Tus metas se han secado? ¿Tus planes se han secado? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Quieres servir a Cristo? ¿O te ganó el trabajo, el afán? ¿O te ganó lo material? Amados, hay que ser entusiastas para seguir a Cristo. Hay que tener ideas. Hay que jalar juntos. Hay que seguir adelante. Un último punto. ¿Cómo está tu amor? El amor también es un buen punto para medir si somos o no somos huesos secos. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor por tus seres queridos? ¿Cómo está tu amor por los hermanos? ¿Cómo está tu amor por la gente perdida? ¿Cómo amas? ¿Cuál es el amor que tú profesas? ¿Cuál es el amor que tú tienes? Si tú has tenido varias áreas en las cuales dices, estoy falto en esto, hermano, a mí me hace falta esto, tú necesitas pedirle a Dios que sople sobre tu vida. Ahora, ¿cómo podemos cambiar? Yo creo que lo primero, amados hermanos, hay que reconocer si hay áreas de tu vida que están mal. O sea, creo que debes de reconocer primero qué áreas están faltando en tu vida. Debes de reconocer si eres hueso seco. Debes de reconocer si tu vida encaja en esto, en esta metáfora que estamos hablando, porque lo estamos también manejando como una metáfora en la Escritura, ese valle de huesos secos, ¿no? Y esa esperanza. Mira, históricamente hablando, esa visión que tuvo Ezequiel era para mostrarle al pueblo de Israel una cosa, que Dios tenía misericordia de ellos y que había esperanza y que ellos iban a regresar a la tierra de Israel. O sea, esta visión sí le sirvió para que Ezequiel profetizara al pueblo de Israel, porque al final dice, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Pero Dios les dice, así como ellos dicen, vivirán, he aquí yo los levantaré y los haré regresar a su tierra. O sea, Dios les da esa esperanza. Amados, y utilizando esta misma historia, esta misma metáfora, hoy podemos decir lo mismo. Hoy podemos decir lo mismo. Hay esperanza para nosotros. El Señor Jesús nos dice en esta mañana, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios quiere llenarte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere llenarte con su espíritu, hermano. Dios quiere cambiarte, amigo. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacerte un nuevo corazón. Mira, ¿quieres ver la promesa que Dios le da también a Ezequiel? Ezequiel 36, ahí está a un lado. Y también habla de la restauración de Israel, pero también se aplica para nosotros como una promesa de Dios. Ezequiel 36, 25. Dice la Escritura, versículo 25, dice la palabra, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, Dios va a limpiar tu vida. Dice, versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios promete quitarte ese corazón duro y ponerte un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira qué hermosa promesa de Dios para nosotros.
Él promete transformarnos, pero no solamente eso, o sea, es una obra completa. Dios promete transformarnos, pero también promete llenarnos de su Espíritu. Amado hermano, tú necesitas al Espíritu hoy. Tú necesitas del Espíritu. No alcanzas solo con el conocimiento de la Biblia. Tú puedes ser un doctor en la Biblia. Tú puedes ser una persona inteligentísima en la Biblia. Pero si no tienes al Espíritu Santo, eres como ese hueso seco. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu? Entonces lo primero es reconocer nuestra necesidad. Debemos de reconocer nuestra necesidad, cada uno de nosotros, que estamos secos. Que estás seco en tu vida, o en el caso si tú no eres cristiano, que estás muerto, que eres como esos huesos, que estás muerto. Número 2, confesar a Jesús. Confesar tu maldad. O sea, debes de pedirle a Dios y confesar lo que hiciste. O debes de pedir a Dios y confesar qué área no está bien en tu vida. Señor, mira, perdóname. Sé que no he leído tu palabra. Sé que no he estado preocupado. Sé que me he desviado. Sé que el mundo me empieza a ganar, Señor. Pero perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Es decir, confesar nuestros pecados. Confesar lo que hemos hecho mal delante de Dios. Mira el Salmo 32, versículo número 1, por favor. En el Salmo 32, versículo número 1, dice la Escritura lo siguiente. El Salmo de David, cuando habla del perdón de Dios, fíjate lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate, pon mucha atención en el versículo 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, ¿qué dice? Mientras callé, mis huesos se secaron. Era como mis huesos, Señor, que se secaban. Había sequedad en mi vida. Y hermanos, ciertamente cuando alguien no confiesa algún pecado, cuando alguien no ha confesado su pecado a Dios, cuando alguien ha ocultado algo delante de Dios, es porque viene una sequedad en su vida. Tu alma se empieza a secar, tu vida se empieza a secar. Por eso decía el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero después dice en el versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré a mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios puede perdonar tu pecado. Dios puede perdonar tu maldad. Dios puede hacerte una nueva criatura. O hermano, Dios puede transformar tu cristianismo. Un cristianismo nuevo. Un cristianismo no seco, sino lleno de vida. Pero necesitamos primero confesar a Dios. Ir con Dios. Tienes que ir con Dios. Tienes que ir con Dios. Y lo tercero, ¿qué más tienes que hacer? Lo tercero es pedirle a Dios que te llene. Confiar en Él. Decirle que tienes necesidad. ¿Qué pasa cuando tenemos sed? Pedimos agua. ¿Qué pasa cuando tenemos sed? Bueno, no nos quedamos callados. O sea, si yo tengo sed es porque agarro agua, y si estoy en una casa que no es la mía, pido agua. O estoy haciendo deporte, o estoy quizá en la calle con el sol y tengo sed, bueno, pido agua. Y si no, compro agua, pero para comprar el agua tengo que pedirla. Necesitamos pedir la llenura de Dios. Necesitamos pedir la gracia de Dios.
O en tu caso, si eres una persona que no te has convertido, necesitas pedir a Dios que te transforme, que te perdone. Necesitas aprender a confiar en Jesús. Necesitas aprender a confiar en Cristo. Mira, Él es el único, Él es el sustentador. Él es el que te puede sustentar. Él es el buen pastor. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos ha ayudado en todo este valle de sombra, de muerte, de la pandemia. Y Él nos seguirá ayudando hasta el final de nuestros días. Pero necesitamos pedir a Dios su Espíritu. Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos ayuda, pero necesitas pedir. Y vuelvo a repetir, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe pequeña o es una fe de lo imposible? ¿Cómo están tus emociones? ¿Ya no reaccionas a nada? ¿Ya no te conmueve una persona que quizá muere sin Cristo? ¿Ya no te conmueve ver que la gente no se vuelve a Dios? ¿Cómo están tus metas? ¿O ya se secaron tus metas? ¿Cómo está tu amor? Hay un área de tu vida que necesita ser cambiada. Necesitas más amor para con los tuyos, necesitas más amor para con tus hermanos en Cristo, necesitas más amor para con la gente afuera, necesitas más amor para pues poder alcanzar a las almas. ¿Cómo está esa área? Una cosa necesitamos: al Espíritu en nuestras vidas. La iglesia necesita caminar llena de Él. La iglesia necesita caminar ahí con Él, con el Espíritu. Necesitamos caminar en el Espíritu. Necesitamos pedir a Dios su Espíritu. Y si tú no eres alguien que estás caminando, hoy Dios te dice, hoy Dios te da la promesa: yo puedo perdonarte, yo puedo transformarte, yo puedo soplar sobre tu vida. Pero tienes que orar, tienes que buscar, tienes que pedir, tienes que clamar, tienes que ayunar, y Dios va a hacer la obra. Dios puede transformarte. Oye, si Dios ya te trajo convicción de pecado, ¿acaso Dios no te podrá salvar? ¿Acaso no te podrá revelar a Cristo, su sacrificio? Porque no se trata nada más de decir, ya creo. No es una fe mental. El Espíritu tiene que venir a revelarlo. Hoy yo quiero que terminemos la reunión y que podamos meditar. Que puedas meditar por un momento. ¿Cómo estás? Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere llenar tu corazón. Pero es tiempo de pedirle. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de decirle: Señor, lléname con tu Espíritu. Dios no da el Espíritu por medida, dice la Escritura. Dios no da el Espíritu por medida. Dios quiere tratar con cada uno. Tiempos peligrosos, tiempos de muerte, tiempos de sequedad, porque todo lo que tú ves produce sequedad. Dios quiere soplar sobre su iglesia. Dios quiere soplar sobre tu vida. Dios quiere soplar si eres una persona inconversa. Si hoy quieres buscar a Dios y te has dado cuenta que necesitas a Dios, te has dado cuenta que necesitas a Cristo en tu vida, tú no necesitas una religión, tú necesitas volverte a Dios con todo tu corazón, pero necesitas humillarte delante de Él. Necesitas de Él. Yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos, ahí en tu lugar, en tu casa. Que podamos pedir a Dios. Que puedas pedir a Dios ahí donde estás. Yo preguntaría en esta mañana: ¿quién tiene necesidad de Dios? ¿Quién tiene necesidad de Dios? Tómate un tiempo, tómate unos segundos, unos minutos. El Espíritu Santo te ha hablado. El Espíritu Santo te ha hablado.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en Cristo el pecado de todos. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Jesús. Es todo lo que necesitamos. Necesitamos más de Él. Necesitamos más de su Espíritu. Que le pidas a Jesús. ¿Tienes necesidad? ¿Tienes necesidad? Pídele a Jesús que te ayude. Amado hermano, tienes necesidad más de Dios, más del Espíritu. Pídele a Él. Dile, Señor, sopla. Dame más de ti, Señor. Dios conoce tu vida. Él conoce tu necesidad. El agua es tipo y figura del Espíritu Santo. Lo que nos llena. Lo que nos lleva a caminar con Él, a renovar nuestras fuerzas. Pídele más de Él en tu vida, en tu corazón, mientras entonamos algunos cantos para ministrar. Ahí en tu lugar, ahí donde estás, habla con Jesús. ¿Cuánto necesitas de Jesús? O quizá hay áreas en tu vida que necesitas mejorar. Hoy dile a Jesús, yo no quiero ser hueso seco, Señor. Él no te va a dar otra cosa si no le pides. Al contrario, Él te dará su Espíritu si lo necesitas. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos a ti. Ven, Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu
ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos, ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Guíanos, condúcenos, acompáñanos. Padre, ven a llenar a tu iglesia, Señor. Ven a llenar a cada cristiano, Señor. Ven a llenarnos, Señor. Ven a poner más sed de ti, Señor. Ven a llenar nuestras vidas, Señor. Ven a llenar a cada uno de los hermanos, las hermanas. Ven a llenar a tu iglesia, Señor. Ven a capacitarnos, Señor. Ven a darnos más de ti, Señor. Padre, necesitamos tu espíritu, Señor. Transfórmanos, Señor. Transforma tu iglesia en estos tiempos tan difíciles, Señor. Porque no hay otra necesidad ni otra salida, Señor. Llénanos una vez más, Señor. Capacítanos, Señor. Acompáñanos en estos tiempos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ven a llenarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Llena nuestras vidas, Señor. Llena la iglesia, Señor. Acompáñanos, Señor. Ven a sanar, Señor. Ven a dar esperanza, Señor. Ven a dar, Señor, ese aliento que necesitamos, Señor. Ven a dar esa fuerza, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Así como tú soplaste sobre esos huesos secos, Señor. Ven y sopla sobre tu iglesia, Señor. Levántanos para tu gloria, Señor. Que así sea, Jesús. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Guíanos, condúcenos, acompáñanos. Padre, ven a hacer aún milagros con aquellos que te están buscando, Señor. Oh Padre, ven a traer salvación en este tiempo, Señor. Tu mano no se ha cortado, Señor. Tu mano no se ha cortado, Señor, para salvar. Tu oído no se ha cortado para oír, Señor. Oh Padre, ven a salvar, Señor. Aquellos que te están buscando, Señor. Ven y revélatele, Señor. Muéstrales a Cristo crucificado, Señor. Revela esa fe, Señor, que necesitan para caminar contigo, Señor. Ven a poner esta promesa en una realidad, Señor. Esparce agua limpia, Señor, y límpialos de todos los ídolos, Señor. Y Padre, pon un corazón de carne, Señor. Quita ese corazón de piedra, Señor. Ven a salvar, Señor. Padre, porque tú no necesitas un lugar específico para salvar, Señor.
Padre, ven a traer salvación ahí en sus casas, Señor, en sus cuartos, en sus salas, Señor. Ven y revélate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Padre, transforma tu iglesia, Señor. Llévanos a buscarte, Señor. Tiempos difíciles, tiempos finales, Señor. Y ese aceite de las vírgenes, Señor, no queremos ser imprudentes. No queremos ser insensatas, no queremos ser vírgenes necias, Señor. Queremos tener nuestras lámparas llenas de aceite, Señor. Y ese aceite es tu Espíritu, Señor.
Quita lo que no es, Señor. Quita lo que está descompuesto, Señor. Y ven a llenar a tu iglesia, Señor. Padre, queremos una iglesia que brille, Señor, en medio de la oscuridad, en medio de la mortandad, Señor. En medio, Señor amado, del pecado, Señor. Ven y llénanos, Señor. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla, Señor. Ven, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, ven, sopla sobre mí, Jesús. Espíritu de Dios, dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Padre, no queremos ser una denominación más, una iglesia más, Señor. Padre, tu Espíritu hace la diferencia, Señor. Ven y llénanos, Señor. Ven y corrige lo deficiente, Señor. Ven a obrar en cada uno de nosotros, Señor, en tu iglesia, en cada discípulo, en cada discípula, Señor. En cada familia, Señor. Padre, ven a hacer la diferencia, porque tu Espíritu es lo que lo hace, Señor. Muchas iglesias, Señor, pero Padre, poco de tu Espíritu, Señor. Llénanos de ti, satúranos, Señor. Llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de ese amor de Cristo, Señor. Que así sea, Jesús. Yo quiero que terminemos esta reunión. Hay un canto muy hermoso que precisamente declara eso. Esa confianza que tenemos. Ese Dios verdadero en el cual hemos confiado cada uno de nosotros. Y este canto dice: tú escuchaste la voz de mi súplica. Tú escuchaste la voz de mi súplica. Que así sea. Cuando más necesitaba de ti, tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Porque tú eres un Dios vivo, Señor. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres Dios verdadero. Eres fiel y veraz,
tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Aleluya, tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Así es, Jesús, porque tú eres nuestra paz, Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Porque en ti ha confiado, Jesús. Aleluya, Señor. Eres Dios verdadero. Eres fiel y veraz, Señor. Sopla sobre tu iglesia, Señor. Levántanos, Señor, porque lo necesitamos, Jesús. Porque no queremos confiar en caballos ni en carros, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Te alabamos. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Termina tu obra en cada corazón. Haz un milagro, Señor.